Viene una gran crisis en el año 2025. Se va a generar, como estamos escuchando en algunos medios, la mayor explosión de riesgo de las últimas décadas. Vamos a tener una crisis peor que en el año 2008. Hemos escuchado un montón de este tipo de predicciones. Vamos a analizar qué es lo que puede pasar en el año 2025 y por qué algunos de esos riesgos no son tan severos y otros no deberíamos olvidarlos. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por dejar vuestros comentarios, gracias por suscribiros y gracias por darle un me gusta a este vídeo. Se acerca la mayor crisis de las últimas décadas. La crisis que viene en 2025 va a ser peor que la de 2008 o la de 2001. Todos esos comentarios los hemos leído de gente muy importante y muy reputada en los últimos meses. De hecho, hay una percepción creciente de que el riesgo se está acumulando de manera muy peligrosa y que va a saltar de manera agresiva. Sin embargo, merece la pena analizar varios de los factores por los que yo creo que no vamos a tener una crisis de esa magnitud, ni siquiera una crisis, y por qué ese no es en sí mismo positivo. Es decir, disfrazar el riesgo de crisis es relativamente sencillo, como vamos a ver. Ahora, también genera importantes desequilibrios de los que debemos hablar. Adelante, acompañadme y lo comentamos. ¿Qué es lo primero que podemos esperar de el año 2025? Unos bancos centrales muy expansivos. ¿Por qué? Vamos a ver. El mercado en el año 2024 ha ido al alza en un entorno en el que la liquidez se ha moderado ligeramente en la última parte del año. Sin embargo, no podemos olvidar que la liquidez, es decir, el aumento de la cantidad de dinero en el sistema, ha sido de un aumento de más de 1,5, casi 2 billones de dólares en lo que ha sido el año 2024. Esa fuerte liquidez neta y esa fuerte impresión de moneda lo que ha hecho ha sido que lo que podía haber sido un año de importantes vaivenes macroeconómicos no lo haya sido. Y a eso se une el hecho de que, claro, los bancos centrales no imprimen moneda por fastidiar o porque les dé la gana, sino porque por el aumento masivo de gasto público por parte de los gobiernos. Los gobiernos, con más de 70 elecciones en todo el mundo, se han dedicado a gastar como soldados borrachos. Y claro, eso significa, uno, una elevada cantidad de liquidez en lo que ha sido el año 2024 y lo que es más importante, que en el año 2025 esos bancos centrales que están de boquilla hablando de políticas cautas, políticas de muy dependientes de los datos, etcétera, van a tener que disfrazar la insolvencia de muchos emisores soberanos con mayores inyecciones de liquidez, es decir, con mayor impresión de moneda. Muy bien. Otro elemento importante es que ese aumento de liquidez que se espera en el año que viene, que se estima que sería, si este año 2024 ha sido de aproximadamente 2 billones de dólares de masa monetaria global, sería prácticamente el triple, según las estimaciones del Financial Times, Bank of America y Goldman Sachs. Bien, pues ese fuerte aumento de la liquidez, por supuesto, apoya a los activos de riesgo, pero se aumenta la volatilidad porque cada vez se está pagando más y cada vez se está pagando más caro el riesgo. Y además porque el riesgo se acumula lentamente y cuando salta, salta muy rápido. Por eso, los que han estimado que puede haber una fuerte crisis, etcétera, hay que respetarlos. Hay que respetar los mensajes de Ray Dalio, de tantos inversores. ¿Por qué? Porque ellos están analizando los fundamentales que se están empeorando. Y por supuesto que esos fundamentales se pueden disfrazar con mayor impresión de moneda y mayor gasto público y mayor deuda, pero eso no quita que el riesgo se esté acumulando. Por lo tanto,
¿Qué es lo que podemos esperar del año 2025? Más madera por parte de los bancos centrales. Y por lo tanto, como además las condiciones financieras y macroeconómicas y también los beneficios empresariales ya son más débiles, también tenemos que esperar mayor volatilidad y eso lo jugaremos, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que se espera en cuanto a crecimiento? Pues un año de crecimiento en general bastante pobre. Es verdad que se espera que Estados Unidos crezca más del 2,5% gracias a las políticas de oferta de Trump. Es verdad que se espera que China crezca alrededor del 4,5%, pero China está en una fuerte ralentización con un impacto muy grande tanto del exceso de producción y de capacidad industrial como del exceso en el sector inmobiliario que lleva mucho tiempo en solucionarse y los planes de estímulo no lo solucionan ni mucho menos rápidamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber aranceles, pero esos aranceles no causan la inflación. Lo que causa la inflación es muchísimo mayor gasto público monetizado, es decir, imprimir mucho más dinero del demandado. Y por ahí viene el riesgo. El riesgo por donde viene no es por los aranceles, que no suponen más unidades de moneda en el sistema, ni mucho menos mayor cantidad de dinero, sino por donde viene es porque se continúe monetizando y se continúe con el exceso de gasto público, es decir, que puede haber riesgo de inflación persistente. Como en el año 2024 los bancos centrales han cambiado de tono entre junio y diciembre, claramente no vamos a tener el efecto base que ha apoyado la desinflación en la primera parte del año 2024. Por lo tanto, hay que mantener cierta cautela, prestarle atención al gasto público y ver qué pasa con la inflación. Eso es lo más importante. Mayor riesgo en el año 2025 es un repunte inflacionario que desmonte la teoría que está sustentando las bajadas de tipos y el posicionamiento general de los inversores en el mercado. Mucho más lejos de la convergencia Latinoamérica. Latinoamérica se enfrenta a otra década perdida, Brasil en estancamiento, México en estancamiento, Chile en estancamiento. El socialismo lleva a Latinoamérica de nuevo a una década perdida. Mucho peligro en nuestros países hermanos, entre otras cosas porque además vienen con inflación persistente. En el caso de Argentina, lo que estima el mercado es uno de los mayores niveles de crecimiento económico de toda la región y de todo el mundo. Sería una de las 4 economías que más crece del mundo en el año 2025, después de haber recuperado todo el agujero heredado del peronismo en el año 2024. Por lo tanto, en 2025 mucho mayor crecimiento que la mayoría de las economías del mundo, eso es lo que espera el consenso y habiendo ya recuperado de manera significativa todo el agujero heredado. Importante, por lo tanto, el socialismo sigue llevando a México, a Brasil y a Chile y otras economías de América Latina al estancamiento. La macro global nos muestra que hay un riesgo de inflación persistente, ¿de acuerdo? Que los tipos, por lo tanto, que no bajen tan rápido como se ha estimado o como desean muchos operadores de mercado y unos bancos centrales que van a ser brutalmente acomodaticios. Bajo crecimiento global, los países del área BRIC, Brasil, Rusia, China, excepto India, con importantes retos en cuanto al crecimiento, tanto Brasil como Rusia, que se mantiene con un crecimiento que es sólido considerando las sanciones, la guerra, etcétera. China, que va a crecer alrededor del 4% a pesar de los retos de exceso de capacidad y del sector inmobiliario, y la eurozona en estancamiento. Eso sí, la eurozona podría evitar la recesión simplemente por el efecto de ese efecto placebo monetario del que estamos hablando. Aquí vemos las expectativas de consenso en cuanto a la macro global del 2025, en el que, como veis,
combinación de crecimiento de Producto Interior Bruto inferior a lo esperado. India también crece menos de lo que creció en el año anterior, la eurozona, la Unión Europea, Asia, América Latina, pero sobre todo muy pobre crecimiento en América Latina con, además, inflación persistente. China, con los retos que comentábamos. El gran reto de China es, en positivo, recordar que va a ser la única economía de la última década y media, no, 2 décadas, perdón, que con un reto tan grande en el mercado inmobiliario va a crecer alrededor del 4,5%, por lo tanto potente crecimiento en tecnología, en los sectores pujantes, pero un reto muy importante tanto en consumo como en inversión, como con lo que va a ocurrir con los aranceles. Los aranceles se van a imponer seguro a China, menos seguro a la Unión Europea, si los negocia o no los negocia, depende de si levanta sus propias medidas proteccionistas, y se van a utilizar como medida de negociación para mejorar las condiciones comerciales, como ya ocurrió en el pasado. Y recordad que los aranceles no causan la inflación. Los aranceles no suben los precios agregados. Lo único que sube los precios agregados es mucha mayor cantidad de dinero emitida de la que demanda el sector privado. Y eso no lo genera nada más que un gasto público desbocado y monetizado por los bancos centrales. Los aranceles tienen otros efectos, entre otros el de pues muchos retos sobre el comercio, muchos retos sobre las relaciones bilaterales, etcétera, pero desde luego no son los causantes de la inflación. Lo que causa la inflación, como hemos dicho en muchas ocasiones, mis queridos amigos, es imprimir sin control. Por lo tanto, China, crecimiento 4 y pico, pero la gente es que está asumiendo que se va a recuperar y reemerger del reto inmobiliario y del reto de sobrecapacidad y del reto de los cambios en las relaciones comerciales con Estados Unidos por arte de magia. Y eso no se consigue con planes de estímulo. Ya es importante que China evite caer en la japonización con el problema demográfico y el problema de exceso de endeudamiento en el que se metió algunos sectores en el pasado. Y por eso, recordar que será la única economía de las últimas décadas que con semejante reto inmobiliario ha crecido y crece. Más madera. Los bancos centrales, fijaos, esto que veis aquí, esto chiquitito, es lo que llaman una política dura monetaria. Pues bueno, no, lo que tenemos delante es mucho mayor riesgo de expansión monetaria y por lo tanto, oro, Bitcoin, dólar. Hay que tener activos que te protejan contra la destrucción monetaria, porque eso sí que es una garantía. Los estados, ante esta brutal deuda que están acumulando, no te van a dar rentabilidad real por sus emisiones de bonos. Van a seguir con la represión financiera, van a seguir destruyendo el poder adquisitivo de la moneda para pagar sus compromisos en una moneda que cada vez tiene menos poder adquisitivo. Al final es el trabajo, es lo que siempre hace el Estado depredador. El Estado depredador se presenta como la solución a los problemas que ellos crean y encima te dice que te va a dar una subvención con una moneda que ellos emiten y que cada vez vale menos. Por lo tanto, dólar, oro, que están demostrando que, primero, el resto de las monedas fiduciarias con respecto al dólar están debilitándose, no porque el dólar no tenga importantes retos, que si se lleva a cabo la reducción de 2,5 billones de dólares que han aprobado los republicanos en el Senado, si se aprueba eso, es muy probable que el dólar continúe fortaleciéndose y por lo tanto que se lleve a cabo la mejora de la situación fiscal de Estados Unidos tan necesaria. Bien, el oro como gran colchón que te defiende contra la destrucción monetaria. Por supuesto, porque no cabe en este gráfico, porque lo ha hecho muchísimo mejor que el oro y que todas las monedas fiduciarias,
el Bitcoin. El Bitcoin como ese activo, ese quinceañero que ya está creciendo, que ya genera su propia liquidez, que ya tiene una historia como método de pago y que ya tiene una historia como moneda. Poco a poco lo va consiguiendo. ¿Sigue siendo volátil? Sí, pero mucho menos que antes. Y el resto de las monedas, desde luego el Banco Central Europeo, el más mínimo interés en defender el poder adquisitivo de la moneda. Con el reto fiscal de Francia, el reto fiscal de España o el de Italia, claramente va a preferir destruir el poder adquisitivo de la moneda que luchar contra la inflación de verdad. Recordad que la inflación es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Condiciones financieras muy laxas los bancos centrales, y los bancos van a entrar en un periodo, y ya están en un periodo excepcionalmente laxo en condiciones financieras. Mucha mayor liquidez, en la que hay unos niveles de crecimiento pues significativamente más bajos de lo esperado, y por supuesto lo que no podemos esperar es mucho de las materias primas. ¿Qué es lo que podemos esperar de las materias primas? Pues claramente, mira, las materias primas podemos esperar cierto nivel de volatilidad, pero no un entorno de inflación persistente. ¿Por qué? Porque en las materias primas nos ayuda el hecho de que Estados Unidos, para el petróleo, se va a convertir en uno de los grandes productores de petróleo del mundo. Estados Unidos, con la política de Trump, va a producir mucho más petróleo y mucho gas, y porque todo lo que tiene que ver con la transición energética también pierde fuelle, por lo menos en tendencia. No me refiero a que no haya episodios de volatilidad y oportunidades de trading, pero tendencia de subidas a largo plazo, más que complicado considerando el entorno tanto geopolítico como el entorno industrial, que sigue siendo muy pobre. En el entorno geopolítico, ¿y si en el año 2025 el gran factor positivo es que se reduce el riesgo geopolítico de manera significativa tras la situación en Siria? La guerra de Rusia y Ucrania podría llegar a un acuerdo. Los problemas con Taiwán también probablemente se podrían acordar. Es decir, puede que, gracias a la victoria de Trump, se genere una reducción muy significativa en el riesgo político global. Pues bien, estas son algunas ideas de lo que nos puede indicar por qué en el año 2025 es muy improbable que se dé una crisis como la que nos han alertado algunos y muy inteligentes operadores y analistas. Ahora, no caigamos en el error de no escuchar a esas personas que están haciendo análisis muy serios y muy interesantes sobre los riesgos que se van acumulando. Que los bancos centrales y los gobiernos disfracen los riesgos a corto plazo no significa que no estén acumulándose, y que eso genere un efecto de empobrecimiento que puede venir a través de una crisis de un año, o puede venir, como está ocurriendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es que te dicen, pero si no hay crisis, pero si va todo fenomenal, y te están empobreciendo vía monetaria. Esa es la clave. La clave no es decir, se equivocó el señor Dalio, o se equivocó el señor Rubini, o se equivocó eso, ¿no? Sino entender que lo que ellos están diciendo, que es que hay un empobrecimiento generalizado de los ciudadanos, en vez de estar pasando rápidamente de una y después recuperarse, está pasando lentamente, y te dicen que no pasa nada. Aumenta el empobrecimiento de las clases medias, se reduce el poder adquisitivo de las monedas, se imprime mucho más dinero y se disfraza el Producto Interior Bruto, pero lo que es la actividad de inversión, la actividad industrial, la actividad de las pequeñas y medianas empresas sigue empobrecida. Es decir, están intercambiando el efecto rápido de una crisis por el efecto lento de irte hirviendo poco a poco, como a los cangrejos, ¿verdad? Si tú pones el agua a hervir, hierve y echas cangrejos al agua para cocerlos, los cangrejos saltan inmediatamente. Ahora, si los pones y vas subiendo la temperatura poco a poco,
se terminan hirviendo, terminan cociéndose. Lo que está ocurriendo en la economía global es que lo que están haciendo los gobiernos y los bancos centrales con una política que es concertada es la de la destrucción lenta pero inexorable del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias y con ello también la pérdida del poder adquisitivo de las clases medias y, por lo tanto, lo que hay que hacer es invertir y protegerse de todo ello. Que no te engañen.